Hello, good afternoon, dear students. I hope you're doing well. In this class, we are going to talk about adverbs of frequency. As I said, we were studying last Saturday, right? The adverbs of frequency and adverbs that change or quality the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens, right? Are defined as adverbs of frequency. Adverbs of frequency always describe how often something occurs, either in definite or indefinite terms. Right? Let's continue here. The adverbs of frequency. Here I can say, you can see here that the adverbs of frequency, there are a lot of them. And here we have a dialogue. Yeah, we already saw that dialogue. Ya vimos este diálogo, right? And got an A. You got an A again. How do you do it? I always do my homework and I often ask the teacher for help, right? I'm usually late for class and I never do my homework. Maybe I need to try your study habits. The adverbs of frequency say how often something happens. Here we have always, the first of all, always. Here we have usually, always, siempre, usually, usualmente, often, con frecuencia, sometimes, a veces, rarely, raramente, ocasionalmente, never, nunca. Those are the frequency adverbs. Estos son los adverbios de frecuencia. We are going to use always when you are going to show, are going to indicate that siempre, que siempre hace alguna cosa. Usually, que usualmente hace. Often, con frecuencia, sometimes, a veces, rarely, ocasionalmente, rara vez, and never, never, right? So here we have the frequency adverbs. Now here we have study habits. Here we have the adverbs of frequency. The adverbs of frequency come after the verb be. Los adverbios de frecuencia van a venir siempre después del verbo to be. As you can see here we have verb to be. Aquí tenemos el verbo to be y aquí tenemos sometimes. Entonces el adverbio de frecuencia siempre va a venir después del verbo to be. Oh, the students are never bored. Los estudiantes no están aburridos o no se aburren. Yeah, so here we have verb to be, el verbo to be are, and never después del verbo to be. So remember, the frequency adverb is gonna go after the verb to be. El adverbio de frecuencia va a venir después del verbo to be. Right? Let's continue here. Also, the adverbs of frequency usually come before other verbs. Ya, entonces quedamos en que el adverbio de frecuencia, en primer lugar, venía después del verbo to be. Aquí tenemos el adverbio de frecuencia y aquí tenemos el verbo to be. Ahora, los adverbios de frecuencia también usualmente van antes de otros verbos. Aquí tenemos she often checks her answers. Ella a menudo revisa sus respuestas. Entonces aquí tenemos el checks, que es el verbo de acción, pero antes de este ya tenemos el adverbio de frecuencia. So we said she often checks her answers. Now here we have, he usually pays attention in class. El usualmente, primero usualmente, luego el verbo de acción pays. He usually pays attention in class. Él usualmente pone atención en clase. Ya, so remember, después de los verbos de acción, antes de los verbos de acción tenemos el adverbio de frecuencia. Mientras tanto que en el verbo to be, primero tenemos el verbo to be, luego el adverbio de frecuencia. Y con los verbos de acción, primero tenemos el adverbio de frecuencia, en este caso que es often, y luego tenemos el verbo to be, right? Okay, let's continue. Now here we have usually and sometimes. Usually and sometimes can also come at the beginning or at the end of a sentence. ¿Ya? Únicamente los dos, que es usualmente y algunas veces, pueden venir al principio o al final de la
oración, right? For example, here, the dog eats his homework sometimes. El perro come su deber a veces o algunas veces, entonces está al final. También puede ir al principio. Sometimes the dog eats his homework. Algunas veces el perro come su deber. O normalmente, como decíamos allá, ¿no es cierto? Aquí tenemos el verbo de acción eat, right? Entonces, como tenemos el verbo de acción eat, primero va a ir el adverbio de frecuencia. Y tenemos the dog sometimes eats his homework. Right, let's continue. Entonces recuerden, únicamente los adverbios de frecuencia usually, sometimes pueden ir al final, pueden ir al principio o pueden ir, depende del verbo. Si es que estamos utilizando verbo de acción, va primero el adverbio de frecuencia, luego el verbo de acción. Right? Let's continue. Now here we have practice 1. Practice 1. Tenemos la práctica 1. What says? We are going to describe your study habits using adverbs of frequency and phrases below. Entonces, en la práctica 1, en el deber que ustedes van a hacer, van a ver la imagen y ustedes van a poner, por ejemplo, el tema que ustedes van a poner aquí es acerca de la computadora. Ustedes van a poner, for example, I sometimes study at my computer, si es que algunas veces. Si es que siempre, I always study at my computer. It depends on you. Depende de ustedes, right? Let's continue. This is going to do as homework. Eso lo van a hacer como un deber. Questions with ever. También tenemos preguntas con la palabra ever. We are going to use ever, this word, que significa alguna vez, in yes, no questions. Ever means at any time, right? Ever means at any time. Ever significa alguna vez, ¿ya? O a cualquier tiempo. So, for example, here we have, are these tests ever easy? Does he ever get an A? So, what does it mean here? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Vamos a utilizar la palabra ever, que significa alguna vez, después de el sujeto. ¿Cuáles son el sujeto aquí? Los tests, ¿no es cierto? Los exámenes, ¿ya? Eso es el sujeto. Entonces vamos a utilizar la palabra ever después del sujeto. Does he ever get an A? Entonces, como tenemos aquí, he, que es el sujeto, después vamos a poner el ever. Are these tests ever easy? ¿Han sido estos exámenes alguna vez fácil? Are these tests ever easy? Does he ever get an A? ¿Ha conseguido él alguna vez una A de calificación? Ya. So here we have, remember, ever significa alguna vez y siempre va a ir después de el sujeto, después del sujeto. ¿Ya? Okay, let's continue here. Be careful. Do not use ever in affirmative sentence. Never, right? Nunca vamos a utilizar el ever en oraciones afirmativas. For example, you can say here, do you ever come on time? This is a question. Remember, esta es una pregunta, entonces aquí tienen el sujeto, luego tienen la palabra ever. Do you ever come on time? ¿Algunas veces has venido a tiempo? Yes, I ever come on time. Ya. Entonces, ¿qué tiene aquí? Que nunca vamos a utilizar el ever en oraciones afirmativas. So this is incorrect. Entonces aquí está incorrecto. ¿Cómo sería? I always. Yo siempre vengo a tiempo. ¿Ya? Right. Let's continue. I never come late. Yo nunca vengo tarde. So remember, el ever únicamente la vamos a utilizar en afirmativas. Let's continue here. Also here we have questions with how often. What does it mean how often? How often means con qué frecuencia, right? How often means con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Right? So how often, we are going to use how often to ask about frequency, para preguntar acerca de la frecuencia. And then we have, how often do you study with a partner? ¿Con qué frecuencia estudias con un compañero? How often do you study with a partner? ¿Con qué frecuencia estudias con un compañero? I rarely study with a partner, right? Yo rara vez estudio con un compañero.
Ya, entonces vamos a preguntar el how often. Por ejemplo, ¿cómo más podemos decir? How often do you go to the discotheque? ¿Con qué frecuencia vas a la discoteca? O how often do you visit your grandparents? ¿Con qué frecuencia visitas a tus abuelitos? Now here, we are gonna make this practice. Vamos a hacer esta práctica. We are gonna say, for example, here you have the picture. Aquí tienen la imagen. And you are gonna say, how often... Tenemos aquí fall asleep studying or be tired. How often do you fall asleep studying? Fall asleep. ¿Con qué frecuencia te quedas dormido estudiando? ¿Ya? How often do you fall asleep studying? O how often are you tired? ¿Con qué frecuencia te quedas dormido estudiando? O con qué frecuencia estás tú cansado? Right? Here we are gonna make. We are going to study how often do you study in group, be boring class, listen to the teacher. Y you are going to make questions, van a hacer preguntas con estas de aquí y las responden ustedes mismos. Right? Okay, this is the task, esa es la tarea. For example, how often do you study in a group? ¿Con qué frecuencia usted estudia en un grupo? Right? So how it could be. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, la primera? Ya nos quedaría, por ejemplo, how often, let's make here another, there could be how often do you study in group? ¿Ya? ¿Con qué frecuencia tú estudias en grupo? Recuerden que después del how often tenemos que poner el auxiliar, sujeto, el verbo y complemento, ¿ya? Entonces, ¿con qué frecuencia ustedes estudian en grupo? Y ustedes pueden decir, yo nunca estudio en grupo. I never study in group. ¿Ya? I never. Entonces tenemos aquí primero el adverbio de frecuencia, luego el verbo de acción. Don't forget about it. No se olviden acerca de esto. ¿Y alguna duda de homework? Les voy a enviar el formato prueba, cómo me lo tienen que hacer, y me lo envían, por favor. So here we have. Thank you so much. If you have please some questions, let me know algunas preguntas, háganme saber, háganme conocer, por favor. Thank you so much.